Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches tengan ustedes, amigas y amigos, donde quiera que nos sintonicen por Radio Monumental 93.5 FM, CR Canal 2. Noche fría en San José, eso nos obliga a los alajuelas a abrigarnos adecuadamente para evitar alguna contingencia, decían los viejitos. Bonito término. A mí me gusta revivir esas terminologías vernáculas. Hoy vamos a disfrutar mucho. Nuestro invitado es Federico Malabasi, abogado, exdiputado, profesor universitario, ortigoso natural. Así pusieron en varios Twitter que lo hemos recibido hoy, que desde que lo anunciamos, ese es como el mensaje: hoy sí van a ortigar. Vamos a ver. Y para que nadie se llame engaño, no vamos a hablar de fútbol, porque ya tenemos el bus lleno de liguistas en la cabina. Entonces, en eso somos muy mesurados, muy prudentes. No le gustó a Cristian. Tuco está golpeado cuando uno habla de esas cosas, pero ya pondremos orden. Nos vamos de inmediato con Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Arrancamos Tiro al Blanco recordándole que usted puede participar por el 905-222-0000 vía telefónica, La Ortiga CR, Twitter, La Hora que Ortiga, Facebook. Y empecemos. Y se agarran la Caja de Seguro Social y la Iglesia Católica. El pleito no es de ahora, ya viene de hace un par de años, está en los tribunales, y la discusión es si los sacerdotes tienen una relación jerárquica con la iglesia como patrono o no, si se configura la juridicidad de esa relación obrero-patronal, y vemos los argumentos de unos y otros. Este va a ser un buen partido en los tribunales de justicia. Bueno, como Rolando ayer me reclamó que estaba con muy buena gente, lo primero en ese tema que habla Rolando es que la información que tengo es que hay algunos curitas que son los que están detrás de eso, o sea, que son los que quieren que la relación obrero-patronal exista y son los que han estado metiendo carbón ahí. Vamos a seguir investigando y seguir hablando sobre este tema. Solo para hacerse una idea de algo que no se sabe normalmente, la jubilación dentro de la Iglesia Católica tiene un modelo distinto al que tenemos todos los seres humanos. La jubilación la atiende la Iglesia Católica, tiene lugares donde acogen a las personas de la tercera edad, las acompañan en el peregrinar hasta su defunción. Entonces, aquí como que se están mezclando jocotes y guayabas, pero no, y además 8 horas de trabajo, horas extras, sindicato de curas. Ya veo a Albino Vargas organizando ahí el sindicato de curas y tratando de hacer huelgas en algún momento, y no hay hostia el fin de semana, ¿verdad? Así que bueno, ese es un tema. Hoy la noticia fue una encerrona absolutamente privada que tenía el gobierno. Radio Monumental, en esa acuciosidad que tienen, se dieron cuenta, el gobierno se sintió en la obligación de hacer una conferencia de prensa, y Rolando, aquí sigue, pero lo mejor, ¿verdad? O sea, esa forma en que administran la comunicación el gobierno. El ministro Melvin Jiménez, para dar un informe, dice que él está haciendo muy buena labor, y por otro lado dice, pongo comillas para no cambiar una sola palabra: me preocupan muchas cosas de este gobierno. Dirían en béisbol, van 2 y contando. Recuerdan que hubo una encerrona en la sede del Ministerio de Hacienda y descarrilaron a la prensa. El presidente de la República se disculpó y dijo que él iba a velar porque eso no ocurriera y le iba a jalar las orejas a su equipo de prensa. Hoy la historia se repitió, ningunearon a la prensa se dio cuenta y todavía no ha habido disculpa.
Y ayer el ministro de Hacienda terminó la comparecencia y salió corriendo de la Asamblea Legislativa sin atender a la prensa. No entro a prejuzgar por qué sí o por qué no. Nada más, habiendo estado de los dos lados de la barra, sé el costo que tiene no atender a la prensa y no darle los insumos de manera razonable. La tirada es cuando los dejan ciegos, porque esto sí es un problema seriosísimo en materia de comunicación. Tenemos la primera llamada en Tiro al Blanco, directo, respetuoso y ortigoso. Buenas noches, ¿quién llama y qué dice? Buenas noches, Rolando. Ricardo Aguilar de Santana, Rolando. Adelante, don Ricardo. Un saludo a don Guillermo, que siempre me ha caído bien, y me cae más bien porque es músico. Mejor a don Federico, porque don Guillermo debe estar en la casa. Federico Guillermo Federico. Nombre absolutamente imperial. Ahora sí, Ricardo, y el suyo, que también es un nombre de la realeza. Hace falta verlo con la guitarra, mira qué gracia me hace a mí, porque... En la de menos lo llamamos, hasta era parte de la rondalla de la Asamblea Legislativa. No, la menos hacemos un dúo, ahí va. Hoy estoy ortigos y pico, vea. A ver. Primer gran error, este ministro, señor Helio Vallas, muy ralito, lo vi ayer, tiene razón la prensa hoy, en la entrevista que le hicieron ayer, muy ralitico, dejó un montón de dudas. Primer gran error del gobierno, tenían que haber nombrado a Otón Solís en Hacienda y a este señor, dejarlo ahí de ministro, ralitico el hombre, es decir, ahí en un puesto tan delicado, ahí tiene que poner a alguien que se ornague eso, y yo no estoy de acuerdo con usted, ojalá que renuncie para bien del gobierno, porque no vio solo dudas, hay un babascal y solo para allá, y no dijo nada, y es que esa es mi opinión. Otón Solís tiene que pasarse para ministro de Hacienda y que deje la Asamblea votada, porque ahí se necesita una persona como Otón, hay algo que se ornague eso. Buenas noches, estamos en sintonía. Buenas noches, Ricardo. Traduzco para la comunidad Radio Escucha y teleaudiencia. Sornaguear en el léxico de Santana y de Alajuela es sacudir fuertemente algo, eso es sornaguear. Tiene otras connotaciones un poco más expresivas, pero por ahí anda la profesión. Buenas noches, ¿quién nos llama? ¿Qué nos dice? Buenas noches, don Rolando, Óscar Arroyo, de Conterráneo, de Alajuela. Adelante, don Óscar. No, es muy sencillo, hablar de lo en campaña de la Casa de Cristal y demás cosas. Cuando uno no es el partido oficialista, pero le está quedando un poco grande el gobierno al PAC como tal, siendo el partido oficialista, ya no siendo la oposición, es mucho más complicado, ya se dan cuenta que no es tan sencillo gobernar. Buenas noches y que tengan... Muchas gracias a Óscar Arroyo por su ortigada. Bueno, en el Poder Judicial se arma la de San Quintín, hay una sesión de una de las salas, un magistrado suplente pone en su Facebook muy molesto que otro magistrado propietario hacía referencias a las personas gay y a los negros en forma despectiva, ¿verdad? Eso arma un gran pleito, se empieza a la prensa a averiguar y solo queda un magistrado, ¿verdad? Y entonces el magistrado Aguirre es al que parece, es el que da esa versión, y al final de cuentas el magistrado suplente lo van a sancionar por haber dicho lo que dijo. Como dice una amiga de Alajuela, lo van a sornaguear, dijo Ricardo Aguilar, por lenguón. Es su manera de enfatizar. Yo no sé, me quedo muy pensativo, porque la magistratura históricamente ha implicado una autolimitación para efectos de comunicación externa, una investidura, una cierta solemnidad, pero deben estar los magistrados, ellos y ellas, propietarios suplentes, callados ante cosas que no le parecen. O sea, decirle a alguien por su preferencia sexual, playito, en un juicio, en una emisión de criterio judicial, me parece que no se vale. Lo de negrita, no sé, tantas veces le habremos dicho a una mujer de raza negra o a una mujer achocolatada, como soy yo, o nos habrán dicho negritos, que ahí no le encuentro esa connotación. Pero está bien que se abra la polémica. Yo tengo además en eso un prejuicio. Si la Asamblea Legislativa es una pecera donde todo el mundo ve todo lo que pasa,
porque los demás poderes del Estado viven enclaustrados. La Corte Plena sesiona abierto, pero los demás instancias no, salvo cuando dictan sentencia, cuando están recabando prueba. Veamos cómo sigue esto. Está bonito. Está bonito, está bonito. Bueno, se anuncia hay una noticia buena, hay una rebaja del marchamo, porque se dice que el INS tiene un superávit altísimo. Entonces ahora la discusión es si la rebaja es muy poca o muy grande, ¿verdad? Entonces pareciera que los motociclistas no aceptan la rebaja y esperan una rebaja más grande, y parece que va a haber un movimiento. Y la gente empieza a preguntar por qué, gente del gobierno anterior pregunta que por qué no lo pudieron hacer el gobierno anterior, y entonces la respuesta es porque ahí estaba Memo Costela. Bueno, una respuesta categórica y un problema grandotote que se viene. Hablando de carros, calles, hay semáforos y no hay estudios. Interesante, ¿eh? O sea, se colocan los semáforos y después no hay cómo estudiar los flujos vehiculares, a ver si deben mantenerse, si se aceleran, si son más despaciosos, si tienen que volverle las luces. Lindo el asunto. Bueno, hoy los partidos políticos, presidentes de los partidos políticos se reunieron a instancia del presidente del Partido Liberación Nacional para pedirle al Tribunal Supremo de Elecciones que les suelte la plata. O sea, los partidos están ahogándose. Que abrevie, sí, que ya les den, porque no tienen capacidad para sostenerse. Solo no participó el Partido de Acción Ciudadana porque dicen que ellos tienen una guaquita todavía, entonces que guardaron platica y entonces que no tienen problemas, pero los partidos ahogados. Y este es un tema, claro, que es un tema incluso de legalidad. El tribunal revisa, cuando revisa y ve que están bien las cosas, paga. Si están mal, no paga, pero lo que no es justo es que presenten y que 3 o 4 meses después les dé la plata, cuando ya las deudas que tienen los partidos políticos con la banca con la que adquirieron deudas les empieza a cobrar un montón de intereses. Y en Recope se va Claudio Anzorena, el gerente general, y como dice y lo que dice nos deja pensando con quién fue el miche, el agarronazo, porque él quería poner orden en el tema de las anualidades a partir de la sentencia de la Sala Cuarta y chocó de frente con alguien singular o plural y no lo pudo hacer, y entonces mejor espantó la mula. Bueno, hablando de espantar la mula, se fue también el director de Aviación Civil, y entiendo que el subdirector, al parecer tenían algunos problemas particulares. Uno de ellos fue denunciado por un diputado del PAC, porque el diputado estaba convencido que era un funcionario que le habían dejado heredado la administración anterior, y resulta que este director fue nombrado a fines de mayo en esta administración, y entonces ya el diputado había mandado la carta, ya no había nada que hacer, y el hombre salió volando, o sea, literalmente, porque era el Aviación Civil. Eso se llama solidaridad familiar. Notas buenas antes de dar la palabra a quien está en la línea telefónica. El MOP hace una alianza con Waze para articular el seguimiento electrónico en materia de presas y de congestionamiento. Excelente. En Hacienda se cumple la colocación según lo previsto. Le quedan como 500 millones en títulos para colocar, y además la inflación tiende a estabilizarse. Veamos que de cal, de arena, y va mezclándose el asunto para ver cuál es el balance de este año. Hechos que van reconocidamente en un rumbo planificado, según nos han dicho. Una llamada más. ¿Quién nos habla y qué plantea? Aló. Sí. Mi nombre es Gerardo Álvarez. Don Gerardo. Es una inquietud que yo tengo. Es lo siguiente. Estamos muy preocupados todos aquellos que estamos pagando alquiler de casa. Al paso que está, resulta que los salarios aumentan un 3%, un 1%, y resulta que a fin de año nos aumenta un 10% de alquiler de casa. Entonces no nos alcanza para pagar ni siquiera el alquiler. Nos tiene preocupados a nosotros los costarricenses, los que pagamos alquiler de casa, cómo vamos a hacer si año a año los alquileres están aumentando, que es una barbaridad. Muchas gracias, don Gerardo. Nos queda el tema picando. Creo que nuestro invitado
puede hacernos un aporte en esas materias que ha estudiado rigurosamente desde hace tiempo. Seguimos con tiro al blanco. Micael Cael dice: hoy hay Malabasi y no hablo de los heladitos. Yo no sabía si había helado Malabasi. No se lo da Malabasi. La discusión del lunes va a ser el tema, es reelección o no reelección del fiscal general. Claro, la Corte Plena convoca para reelegir a Jorge Chavarría y un grupo de diputados y otros personajes en redes activan una dinámica para refutar esa reelección y reunir gente frente al Poder Judicial, a la Corte Suprema de Justicia, en horas de la tarde del próximo lunes. De manera que está pactado el encuentro en las calles de la Corte, en la Corte Plena y en la Asamblea Legislativa. El diputado Ronald Vargas dice: pienso que después de 5 horas de responder a 30 diputados y con prensa y otros atentos a él, ya no daba más. Supongo que don Helio estaba hecho leña. 5 horas. Buen punto. Muy bien, y otro tema, se forma una coalición Patria Justa de sindicatos para interactuar con el gobierno de la República en causas correspondientes a los derechos de las y los trabajadores y otros pienses que están en agenda nacional. Orman Rímola le manda saludos a don Federico. Orman Rímola es un compañero que aquí nos ha estado ayudando en los programas y dice que le tiene un gran aprecio y que por favor se lo saludemos. Los sindicatos de educación muy contentos con el Ministerio de Educación, le pusieron 85, Rolando, porque dicen que ahora sí les están pagando bien. Excelente, eso es una buena noticia porque cuando hay paz en el magisterio hay paz en el país y paz en muchísimos hogares del país también. Vamos cerrando tiro al blanco y volvemos con la buena nota y el fuego cruzado de esta noche. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Bueno, felicito a don Rolando González por su decisión de volver a retomar La Hora que Ortiga, un programa radiofónico extraordinario que realmente ponía a los políticos, a todos los políticos, de todos los partidos políticos y especialmente a la gente con responsabilidad gubernamental, los ponía a ortigar con sus comentarios, siempre muy puntuales, señalando lo que andaba bien y mal en la administración pública. Y me parece que don Rolando González tiene una gran cantidad de virtudes que le hacen acreedor de ser un líder en la formación de opinión en este programa. Estoy segurísimo que le va a ir muy bien. Le deseo de todo corazón mucho éxito a mi colega diputado don Rolando González. Soy Otto Guevara, jefe de bancada del Partido Movimiento Libertario. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga, el espacio de opinión y análisis sobre el acontecer social y político nacional, por Monumental. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. Alonso Fabián Baltodano, ¿le suena? Alonso Fabián Baltodano, ¿ha oído ese nombre? ¿Lo ha leído? Seguro que no. Es un adulto mayor que fue al banco a retirar su pensión. Después de hacerlo, se fue a tomar un cafecito y a la hora de pagar se dio cuenta que le habían girado 100,000 colones de más. Regresó al banco y los devolvió. Eso es un acto de integridad, de honradez en un ciudadano ejemplar. Y lo mencionamos hoy no solo como la buena nota, sino como el testimonio de que en este país los valores existen, están vivos y hay personas que los personifican. Muy buena nota para don Alonso Fabián Baltodano. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones.
Bueno, muy contento y muy complacido de que regrese Laura que Ortiga. Es necesario que vuelvan a ortigarnos a todos. Es un medio y un mecanismo importante para que con seriedad y malicia podamos tener informados a los costarricenses de tantas cosas que pasan en la vida política y en la vida nacional. Antonio Álvarez de Santo. Soy el diputado Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional y en particular tengo que decir que espacios como La Hora que Ortiga son muy importantes, espacios analíticos donde se revise, donde se hable del acontecer nacional, el acontecer social, el acontecer político. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga, el espacio de opinión y análisis sobre el acontecer social y político nacional. Por Monumental. Fuego Cruzado. La entrevista con la opinión. Volvemos, amigas, amigos, en La Hora que Ortiga. Hoy nos acompaña Federico Malavasi Calvo, abogado, político, exdiputado, dirigente original del movimiento libertario, con un cambio posicional en fechas recientes, académico, analista, crítico, como dije antes, ortigoso. Bienvenido, Federico, un gusto compartir en La Hora que Ortiga. Muchas gracias, don Rolando, muchas gracias, don Carlos, un gusto estar con ustedes, un placer estar aquí, espero que no hagamos desastres. Don Federico, hoy lo oímos hablar de fútbol, aquí no vamos a hablar de fútbol, también ha estado aquí mucho en la familia. Nosotros no somos montoneros, no le damos a nadie en el suelo. Cristian, no se enoje, no se enoje. El gobierno tiene ya más de 5 meses, ha puesto, digamos, las cartas sobre la mesa y vamos a hablar del tema económico, el tema fiscal, desde la perspectiva no solo de Federico Malavasi, sino del ANFE, al que ahora don Federico también representa dentro de su estructura directiva. ¿Cómo perciben, cómo están percibiendo estos anuncios que el gobierno ha hecho en estos meses de cuál es el rumbo, la política económica que va a seguir estos 4 años? Primero voy a hacer una precisión, solo por molestar y por ortigar a los ortigadores. El gobierno, según la Constitución Política, lo ejerce el pueblo y 3 poderes distintos. Así que lo que está fallando en este momento es una parte del gobierno, que es el poder ejecutivo. ¿Se dan cuenta porque dije que era académico y ortigoso? Vean la jugada. Él tiene clarito que para este país el gobierno es el poder ejecutivo, pero entonces viene y nos pega una raspadita de pintura. Eso lo hace lo sabroso. Pues sí, la verdad es que y hay otro órgano del gobierno que en este momento está complicado. Si la Sala Constitucional está obligada a velar por el respeto a la Constitución, y el artículo 176 de la Constitución Política obliga a que el presupuesto sea equilibrado y no puede ser deficitario porque los gastos presupuestos no pueden exceder los ingresos probables, qué mal mensaje que la propia Corte diga que su presupuesto no puede ser rebajado ni tocado. O sea, nos está mandando un mensaje de que no les interesa velar por el orden constitucional, otro órgano del gobierno que está flaqueando, en mi entender. Y lo más destacadísimo es que el primer diputado de oposición en este momento es don Otón Solís. Y vamos a presumir que lo está haciendo por su mentalidad de siempre, ¿verdad? No por una sacada de clavo ni nada, no quiere ortigar, sino que está siendo contundente. ¿Qué malo ha hecho el Poder Ejecutivo en este sentido? Porque empieza por hacer un aumento de salarios que lo hace a la base, erradamente utiliza una técnica extraña, lo cual crea unas asimetrías exageradas y lo hace más allá de lo que estaban pidiendo los sindicatos. Y no bastando con eso, la ministra de Educación dice que va a garantizar un situado constitucional un poco complicado y además van y le entregan a las universidades públicas 59,000 millones de colones de más en un momento de crisis. Bueno, con ese presupuesto se desequilibra en un 19%, lo cual es mayúsculo. Podría haber algunas cosas heredadas, pero no me vengan a decir que en los meses que han estado allí no han tenido tiempo de construir el presupuesto y que el asunto es de pura inercia. No, son decisiones que han tomado
y que inmediatamente, solo el presentar este presupuesto tan desequilibrado, 6.6% del PIB es el desequilibrio, causa ya reacción en las clasificadoras de riesgo. Y en lugar de atender a eso, dicen, no, es que no conocen, no saben, o sea, se pelean con el que los califica, y entonces son malas señales. Y en algunos discursos, incluso algunos representantes del Poder Ejecutivo se burlan de las clasificadoras. Uno comienza a recordar la soberbia del Carazato, y la pasamos muy mal durante ese periodo, en que ya no atendían a ciertas cosas y estaba en la idea de que a mí no me la hacen, de que a mí no me controlan. Y comienza a ver algunas cosas que tanto criticó el PAC de otros partidos y empieza a hacerlas. Y el hijo de Avelino pasa para casa presidencial, y Avelino permuta con Morales Zapata, y Avelino vota contra la megamoción para recortar el presupuesto, y Avelino viene a otro partido. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Cómo es que se ganan los votos? Bueno, flaquea un poder de la República, hace flaquear a otro poder de la República y flaquea el que los tiene que controlar. A la larga sí tienen razón ustedes, a la larga el gobierno sí está mal, ¿verdad? Y no solamente el Poder Ejecutivo. Pero yo le pongo mala nota al Poder Ejecutivo. Y si uno atiende a otros indicadores económicos, auguro un mal año para el 2015. Auguro contracción de muchas actividades, auguro inflación. Ahora que este amigo radioyente llamaba, y pues uno nota que es una situación muy complicada, el sueldillo le va a aumentar poco, pero el alquiler le va a aumentar mucho. Como a muchos de nosotros nos empiezan a aumentar algunos costos, el costo de la gasolina, a algunas familias les empieza a aumentar desmesuradamente, el de la electricidad, y de repente la gente empieza a ahogarse en cuentas. Hablemos de este tema, don Federico. El gobierno, entre las primeras decisiones que toma, dice, no voy a hablar de electricidad, saco contingencia eléctrica y le doy 18 meses para abrir un debate, hacer un diagnóstico y determinar qué hacemos con el tema energético. Esas decisiones del gobierno, otros temas en materia, por ejemplo, de los trenes, donde también frenan el proceso para hacer investigación, tiene que ver con que los académicos se metieron a gobernar. Los académicos estuvieron en la administración de Trejo Fernández. Estuvieron los académicos y fue exitosa. ¿Qué hay que diferenciar en sacar a algunos profesores de la universidad y en poner académicos? No por estar en la universidad una persona es un académico. A veces es una persona que nunca ha tenido que pagar una planilla en su vida, ni ha tenido que correr para pagar impuestos, entonces no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Y por supuesto, es muy rico criticar todo lo que se hace. Y es muy rico decir, que también lo dijo Rodrigo Carazo, ¿verdad? También lo dijo, que no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Y esto a uno lo asusta. Entonces, ¿para qué haces promesas en campaña? ¿Para qué entonces le pasas por encima a los demás candidatos? Si decís que si tenés una fórmula, cuando estás pidiendo 100 días de TEN, como cuando jugábamos Chiquillos Quedó, que no le digan nada, es igual que el radioyente que llamó con el tema de la Casa de Cristal, ¿verdad? ¿Para qué hablar de que ahora sí, hasta le apiaron las matas a la casa presidencial y saludaron a los vecinos y después no recibieron a los maestros ni a nadie y se esconden cada vez que se reúnen? Bueno, me parece a mí que aquí hay una gran divergencia, me parece que hay un serio problema, me parece que no hay rumbo, y ustedes que ortigan más que yo, no pueden sino sorprenderse de las palabras del obispo ministro, el ministro obispo, no sabemos si todavía inconstitucional o no, diciendo que está preocupado por el gobierno. Entonces, ¿será que no saben para dónde van o que se está desprendiendo de los demás? Me preocupa mucho la falta de consistencia. Tomaron a un vicepresidente que entendía uno que era un poco para formar figura de unidad en campaña política, y lo ponen de ministro de Hacienda y lo ponen además de encargado del sector económico. Yo creo que le está quedando grande el asunto. Él ya había pasado por planificación, había pasado por vivienda, y no veo que haya sido exitosa la gestión. Entonces, no sé a qué están apostando, no sé para dónde van. Dijeron que no iban a poner impuestos y ya están pidiendo la transformación del IVA. Dicen que no es un impuesto
nuevo, pero todos sabemos que se lo quieren poner a todas una serie de actividades que antes no estaban grabadas. Por supuesto que van a ser impuestos nuevos, más el solo hecho de presentar un presupuesto tan deficitario es como crear impuestos. Es como que yo diga, no voy a crear impuestos, pero agarro la tarjeta y la paso. Ya comprometí todo el tema y todos los ingresos. Entonces, yo no los puedo felicitar. No puedo entender cómo el presidente de la República a los 100 días sale a dar ejemplos del estado de Chambón y él aparece como protagonista de chambonadas muy grandes. Estamos en la hora que Ortiga, hoy con Federico Malabasi. Dice José Ariza, el señor Baltoano debe tener algo de Chorotega, donde nació mi abuela Ángela Baltoano, en Liberia. Es nicoyano. Saludos a don Alonso Fabián y que Dios lo bendiga. José Rafael Flores Alvarado, saludos a don Federico, que le saluda a don Guillermo, quien fue un excelente ministro de Educación y su profesor universitario. Dice Ariza José, Liberación debería contratar a Alonso Fabián para seminarios de honradez, no tanto al PLN, sino al resto de los partidos políticos de Costa Rica. Josué Román dice, qué lujo de invitado hoy en la Ortiga, deberían de darle media hora más. John Fonseca le pregunta a don Federico cómo llevar adelante la agenda de mejorar la posición de libertad económica de Costa Rica en esta administración. 905-222-0000, el acceso telefónico para que usted participe en Fuego Cruzado, la Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook, para que juntos vayamos haciendo este trabajo de comunicación con don Federico Malabasi en la hora que Ortiga, Radio Monumental 93.5 FM y CDR Canal 2, saludando a la distancia que nos ven en la frontera sur, en la norte, en el Pacífico, en el Atlántico y en Puriscal. Por cierto que hoy nos mandaron mensajes de varias partes del mundo con un tema de que no estamos con todos los programas en YouTube, y entonces hay gente que no puede verlo el día y que lo está siguiendo sorprendentemente, que siguió algunos y otros no, así que vamos a tener que buscar cómo tecnificamos esto más para los costarricenses en el exterior. Tengo pendiente una conversadita con doña Sofeiva a ver si le ponemos una solución a eso. Me parece que tecnológicamente no es difícil, pero es un trabajito más aquí en la Casa de Central de Radios. Seguimos con don Federico. Bueno, había una pregunta, don Federico, sobre el tema de la libertad económica. ¿Puede haber opciones de libertad económica? O sea, el presidente Solís se ha reunido con la Unión de Cámaras y con sectores empresariales y salen contentos, como que al día siguiente como que se vuelven a enojar y vuelven a hacer reuniones. Pero ahí yo voy a meter una ortigada. La Unión de Cámaras se reúne con el presidente Solís y salen contentos. Se reúnen con Otón Solís y le aplauden. Y ahora vuelven a reunirse con el presidente Solís la semana entrante. Entonces es muy difícil estar contento con los dos Solís. ¿Cómo lo ve Federico Malabasi? No necesariamente las posiciones de cámaras y las posiciones de gremios son las posiciones de libertad económica. Algunos gremios no quieren libertad económica, o sea, no necesariamente el progreso económico viene con el bien de algunas partes, la famosa falacia de la composición que conocíamos en algunos estudios de economía. En el caso preciso, la Unión de Cámaras, que ha estado enviando mensajes muy precisos y me parece con intenciones muy serias, aprovecharon el poco entendimiento y pericia que mostró al principio el presidente, lo llamaron a una reunión y creo que de allí salió hasta algún ministro y se cuentan algunas anécdotas que el presidente electo les decía, díganme nombres ustedes, o sea, como que había algunas carencias. Ellos incluso aprovecharon para llevarlo a Simival y a otras visitas a Estados Unidos a una gira empresarial y tuvieron un buen primer round, pero después el presidente vino y como que borró con el codo lo que había escrito con la mano. Luego ellos aplauden a don Otón Solís todo el tema de contención del gasto público, que en este momento es urgente. Parece que tienen que hacer lobby, cabildeos y tener pequeños triunfos. Lo que pasa es que pareciera que están entendiendo, por los disgustos que han tenido con don Luis Guillermo,
que don Luis Guillermo como que ante un auditorio dice un discurso bonito y luego en las acciones no se reflejan esas situaciones, ¿verdad? No hay una consistencia entre el discurso y la acción, que es el mismo tema de la electricidad, el mismo tema de los combustibles, de la oferta campañera que le iba a bajar. Así que al amigo Fonseca le digo que no veo en los planes del presidente Solís una agenda económica apropiada para Costa Rica, no solo desde el punto de vista de lo que está pesando el gasto público y lo irresponsablemente que se está manejando, sino que no veo un buen mensaje hacia el sector privado. Cuando habló de crear empleo, ni siquiera convino con el sector privado una agenda importante, y más bien pareciera que algunos de sus personeros no dan importancia al hecho del retiro de Intel, al hecho de posponer 18 meses una decisión sobre la energía que el país la requiere con cierta presteza, y además con algunas decisiones muy fiscalistas. Por ejemplo, este intento de prácticamente confiscar un 2% de todo lo que pasa por tarjetas de crédito, como que no se dan cuenta que el mero anuncio de eso desestimula las actividades económicas. Me parece que hacia libertad económica con don Luis Guillermo en este momento no vamos. Don Federico dice, Rodolfo García Sequeira, pareció Malabasi y gran compañero de Otto Guevara. Eso será una ortigadilla. No sé qué pretenden. Hace tiempo que yo me salí del movimiento libertario, pero tampoco estoy peleado con Otto Guevara en lo personal, ¿verdad? Tampoco estoy peleado con él, así que ni gran compañero, ni gran enemigo, ni ironía, ni nada. Si don Otto requiere algún consejo, alguna ayuda, con gusto se lo doy, de manera muy cordial y muy cortés le indiqué que echó a perder la marca libertario, pero si va a hacer algo bueno, con todo gusto. Don Federico, yo quiero hacer una pregunta que no se la hago a Rolando por razones obvias. Está en este momento ejerciendo una posición de diputado, usted fue diputado. El gobierno convoca una cosa que se llama mesas de diálogo. Y vamos por el mismo camino. Convoca a los presidentes y a los diputados, a los comités ejecutivos. Los comités ejecutivos los ningunea, ni siquiera los deja hablar. Y luego se reúne con los diputados, o empieza a se reunir con los diputados fuera de la Asamblea Legislativa. Y además de eso, pide que los diputados hagan la agenda extraordinarias. Y entonces el Frente Amplio presenta 60 proyectos, el Libertario presenta 11 proyectos, van como por 100 proyectos ya presentados. ¿Cómo ve usted eso? Hace unos días salió el obispo ministro con una expresión en el sentido de que él era muy hábil para la política desde pequeñito. Y yo siento que no tienen tanta habilidad. Yo siento que o están jugando mucha mano izquierda, y estas reuniones no son más que un distractorio, entonces serían maestros, ¿verdad? Nos ponen a ver una cosa como los prestidigitadores mientras ellos hacen otra cosa, ¿verdad? El prestidigitador con los 2 dedos que uno ve parece que está haciendo un nudo y con los otros 3 dedos lo deshace. Es una gran habilidad. Entonces yo no sé si este ministro obispo es un prestidigitador y entonces hacen una cosa, distraen a todo el mundo con esas mesas de diálogo, y en realidad está haciendo algo muy eficaz por el otro lado. O francamente no sé para qué están dando batallas. ¿Cuánto esfuerzo del equipo del PAC para poner a un presidente de Asamblea Legislativa? ¿Y no tenían agenda? Era como para tranquilizar a don Henry Mora, o para hacer una alianza, o para que no tuviera la oposición el directorio, pero no entendí yo para qué gastarse tanto, desgastarse tanto en poner un presidente de Asamblea Legislativa si no ganan tanto. Uno lo hace cuando tiene una agenda y quiere tramitar ciertos proyectos en ciertas comisiones y ser muy influyente en el manejo de quienes ponen comisión, ¿verdad? No veo que estén haciendo tanta cosa. La agenda no cambió muchísimo. En ordinarias casi que es una agenda heredada, ¿verdad? Mientras que por otro lado, si resulta curioso, como señala usted, don Carlos, que tanta importancia en el tema eléctrico, y lo que hace es desconvocar proyectos importantes y posponer por 18 meses una decisión importante. O sea, este juego yo no lo entiendo. O son tan hábiles que están haciendo un juego que nadie entiende, o no tienen pericia, ¿verdad? Y eso es lo que me temo. Dice José Bolaños,
Les solicito interpongan sus oficios y pregunten por el impuesto específico sobre los cigarrillos para un hospital de cáncer. ¿Dónde está y a cuánto asciende? ¿Quién lo tiene? Marvin Schultz, será Malabasi candidato del Tea Party de extrema derecha costarricense en el 2018. Micael Cajel, Solís o Solís, no se le puede servir a dos amos, por eso se confunden sobre si apoyar a Solís o a Solís. La cosa es que algunos dicen que Solís está dolido porque siente que le hizo la trocha a Solís para que llegara a donde está, y le duele ver que el Solís que está no es el Solís de él. Esto es una solizada. Pero eso es un gran estudio del comportamiento humano. Si don Otón se desgastó tantos periodos construyendo un partido, le ayudaron mucho a construirlo. Entre La Nación, Canal 7 y otras empresas periodísticas le ayudaron muchísimo. A mí me hubiera encantado eso de llegar a una entrevista y que le digan, ¿a dónde tiene que llamar la gente? Y es que las llamadas son muchas y todo el mundo quiere colaborar. Le armaron un partido. Humberto Arce ayudó mucho en la parte estructural. O sea, don Otón no se desgastó haciendo asambleitas de partido en distritos y en cantones y recogiendo plata. Y le sonó la flauta. Y se tiró a candidato y casi gana una campaña. Y de repente ya se hace el bravo, ya se cansó, ya no quiere seguir, casi quiere liquidar el partido. Y el famoso no grupo, con don Alberto Salom y el obispo ministro, don Melvin Jiménez, inventan que van a poner un candidato. Se disgustó muchísimo, le ponen un candidato y ese candidato sí gana las elecciones. Y en esas elecciones el partido gasta, solo en autenticaciones de firmas, 200 y pico millones, ¿verdad? Eleva todos los altos ejecutivos del partido ganaron sueldo, al partido le sobra plata, ¿verdad? Entonces yo siento que don Otón dice, tanto que trabajé para que termine en esto, debe estar amargado y furioso. Yo me imagino que se muerde todos los días llegar a la Asamblea Legislativa y tener que hacer él además el que quiere ver si recorta el presupuesto. O sea, es un partido que no está haciendo nada de lo que predicó. Ni siquiera tuvo acción ciudadana para la designación de ministros y otros cargos. Además lleva ahí un collage de figuras políticas de por aquí, de por allá. Entonces me parece que don Otón está furioso y lo que se ha entregado es a la consistencia. Entonces ahora resulta que su persistencia en algunos puntos se está volviendo virtud en este momento. Bueno, yo creo que usted quiere que le haga... Carlos, dice Diego Salazar, ¿qué probabilidad hay de que el PUSC y el Movimiento Libertario se fusionen en un partido único, teniendo en cuenta que sus dirigentes pasan de uno a otro? Bueno, no es tan fácil de uno a otro. Yo no he pasado al PUSC, yo apoyé la candidatura de don Rodolfo Pisa, que es diferente. Y algunos dirigentes que pasaron por el Libertario ocasionalmente la vez pasada, que habían salido del PUSC, están haciendo un partido que creo que se llama Republicano, Social Cristiano, no sé qué, y entonces yo veo que más bien el partido Unidad se está escindiendo y el Libertario se está asfixiando. Entonces no sé si hay una posibilidad de coalición o no hay una posibilidad. Yo dos preguntas, una que usted quiere que le hagamos. Ajá. 5 veces ha dicho el ministro obispo. ¿Cómo? O sea, ¿Usted quiere que le hagamos? Usted quiere que le hagamos hace rato esa pregunta. O sea, tanto va el cántaro al agua. Sí. Entonces mejor tirémoslo de una vez, ¿verdad? Ministro obispo, usted lo veo totalmente en contra de la designación, no de Melvin Jiménez, sino del obispo Jiménez como ministro de la presidencia. No es un reconocimiento. Bueno, o lo veo muy a favor y darle esos dos rangos de ministro obispo, pero lo ha hecho 5 veces ya en media hora o menos de media hora que tenemos de estar aquí en el programa. Y la segunda pregunta que le tengo desde ya es, ¿cómo está viendo usted el papel del Frente Amplio y la posición que el Frente Amplio está asumiendo con miras a un futuro político más fuerte? Cuando el Frente Amplio sacó 9 diputados, inusual en los partidos marxistas del país, aunque ellos ahora dicen que no son marxistas de los de antes, sino los de ahora, yo me sorprendí. 9 diputados son muchísimos. En los mejores tiempos habían tenido 3, y a veces se les arrimaba algún güero de otro partido, 4, pero 9. Pero no entendieron la idea de Villalta, ¿verdad? Que era jugar un poquito ambiguamente, como que soy de por aquí, por allá, muy moderno, sino que se empezaron a sentir tan valientes que desde este señor de Guanacaste, que pareciera que está trabajando contra Frente Amplio, hasta otra señora que hace un desplante a todos los demás, me parece que ahí el único que está guardando algún poco de compostura es el ex sacerdote Gerardo Vargas, ¿verdad? Que es homónimo de otro diputado. Me parece que es el que está guardando más compostura, pero creo que ya en este momento no sacarían 9 diputados. Ministro obispo. O estamos jugando de una religión y la tomamos en serio,
y entonces exigimos tener las mismas condiciones que las demás, y entonces un obispo no puede ser ministro, o no nos tomamos la religión que tenemos y entonces es un obispado de mentiras, o don Luis Guillermo no respeta la religión de don Melvin Jiménez. Más claro, está difícil. Ortigado todo el mundo. Tenemos 2 llamadas, 905-222-0000. ¿Quién nos habla y qué plantea? Aló. 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 Sí, ¿quién habla? Adolfo, ¿te gusta? ¿Cuál es su apellido, don Adolfo? Campos Orpele, a usted y a su hijo elenco. Adelante, por favor. 14 el finado don Guillermo antes de irse. La pregunta, como el señor tenía pensión caviar, ¿murió o la tenemos que seguir pagando? Gracias. Muchas gracias. Bueno, No entendí. ya le explico. Siguiente. Aló, Sí, ¿quién habla? Manuel Avendaño, a la orden. Don Manuel, adelante. En realidad, una gran persona que tienen por ahí, hoy está de lujo el asunto ahí con el señor, y la verdad que ¿qué opina él sobre el proceso legislativo? ¿Qué opina sobre el proceso legislativo? Eso es Manuel Avendaño. Una más, buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, Lorena. Lorena, ¿cuál es su apellido? Fidel. Adelante, por favor. Bueno, yo saludos primero que nada y quería decir que independientemente del monto de la solicitud del presupuesto para el 2015, no hay plata. Es un país que está quebrado, y no porque los costarricenses no paguemos impuestos, sino porque nuestros impuestos los han hecho fiesta. Hoy estaba viendo en Repretel que el gobierno pasado compró el envío, o sea, hizo un negocio más malo, compró el envío a, por cierto, Ancio Piva, como que era uno de los dueños, y entonces ese tipo de negocios son los que tienen este país quebrado, y yo creo que es muy cara de barro el Poder Judicial y el Ministerio Público en querer pedir más presupuesto y más recursos, cuando uno ve que este señor Melvin Jiménez debió haber sido retirado hace mucho tiempo, y la Sala Cuarta no hace nada para quitarlo. ¿Será que lo va a quitar en el 2018 a lo mejor? Gracias. Muchas gracias por su llamada, doña Lorena. Dice Micael Calel, ¿qué opina de los intentos de Rodolfo Pisa de aconsejar? Es bueno, pero no le dan bola. Marco Elías Murillo, qué bueno, hasta ahora escucho a alguien decir la verdad sobre la elección de este presidente. La prensa hizo muy bien su trabajo. Marco Vinicio Abarca, o es obispo o es ministro, así es, don Federico. Bueno, voy primero con, si es la alusión a la pensión de mi padre, debo decir que sí tiene una buena pensión, una pensión del Magisterio Nacional, pero si ustedes toman en consideración todo lo que ha trabajado y todo lo que ha cotizado, cotizó bien, es una pensión bien cotizada. No es como esa gente que al final salía con puesto político y la levantaba, sino que es una pensión bien cotizada, vean la cotización, y es justa. Yo no sé si se pretende hacerme un ataque a mí con la pensión de mi padre, me parece poco noble porque mi padre la cotizó, o sea, no es de los políticos que no la cotizaron. Es una pensión del magisterio que yo considero que es un régimen que está con cargo al presupuesto injustamente y que hay que regular. Y el hecho de que mi padre tenga pensión no significa que no crea que ese régimen hay que ponerlo en cintura. Bastantes veces tuve la oportunidad de hacer oposición a algunas reformas que querían abrir nuevos portillos, ¿verdad? Me costó caro, me costó trabajar mucho, me costó recibir muchos cargos, y me parece que en este momento todos tendremos que ponernos la cintura en pensiones con cargo al presupuesto, en las pensiones del Poder Judicial que están en crisis, en las pensiones de Hacienda directamente, y en las mismas pensiones de la Caja, ¿verdad? Que no sabemos exactamente cómo está el régimen. Parece mentiras que no ha terminado de hacer una auditoría que se quiere hacer y ya alguna gente la está desprestigiando tanto en el Poder Judicial como en la Caja, y es que es como un asunto de interés general. O sea, si no arreglamos ahorita el tema, dentro de unos años no va a alcanzar pensión para nadie en ninguna parte, ¿verdad? Y el hecho de que mi padre tenga pensión no me desautoriza a decir eso, y además la de él no es de las que está arruinando el país. El régimen sí está arruinando el país, pero no es exactamente la de él está bien cotizada. Ay, no me cansaré de decirlo.
Y si él tuviese que recibir alguna limitación o algún tipo de tope en su pensión por alguna gestión que yo hiciera, hace rato lo hablamos y no tiene ningún problema en que se lo hagan. Lo que pasa es que como muchos dicen, hagámoslo en términos generales, ¿verdad? No es a fulano o a mengano. Estamos de acuerdo en que hay que hacer una limitación general de estas pensiones. Corre por allí una leyenda urbana que dicen que un señor que tiene una pensión que sí es muy grande, tiene 4 años de estar momificado, y que como la momia se está deteriorando, casaron a la momia con la empleada de la casa para seguir recibiendo la pensión. Sí. Es una muy presente leyenda urbana. Algo de eso hay, y después anda otra leyenda urbana. Se descasó. Anda otra leyenda urbana, que en la convención de un partido, ganada por 10 votos, hay idea de que hubo un chorreo en algún lado y hasta los cadáveres votaron, y que el tribunal está investigando esto y no sabe cómo sacar el informe. Ese es un tema ácido, cáustico. Más que Ortigoso. Los Ortiga conocemos algo al respecto, pero... Y 2 medios andan detrás de eso también. Nuestro trabajo no es investigación periodística. Y 2 conspicuos dirigentes también están profundamente ortigados con el asunto. Sí, pareciera alguna habilidad para hacer lo contrario a los sepultureros. Por eso dicen que a Cachetes lo mandaron fuera del país para que no hiciera mucho revolcón por ahí. Ahora, adivinen todos esos mensajes que ha lanzado don Federico, tienen nombres y apellidos, ¿verdad? Así que empiecen a averiguar quién es Cachete, dónde lo mandaron, de qué estamos hablando. Ahí va poco a poco el tema. Cachete no es de la abuela. 905-222-0000, la hora que Ortiga, para el acceso telefónico y que usted participe en Fuego Cruzado. La Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook. Entre todos construimos este tejido ortigoso en el viernes de esta semana con Federico Malabasi Calvo. Seguimos, estamos con llamada. Buenas noches, ¿quién nos habla? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿quién habla? Vargas Gerardo Pérez de León. Adelante, don Gerardo. Sí, don señor Malabasi, siempre una cátedra, todo. Yo no me lo pierdo cuando lo invitan a algún lado. ¿Qué pensará sobre lo que está pasando en la DIS y el arribo de don Mariano Figueres? Háblanos algo sobre eso. Buenas noches. Muchas gracias, un buen tema. Aquí pregunta, JP dice, le mando un saludo Barbac en Twitter, y dice Cachete no anda en Washington too. Así es, ya va, caliente. Tibio, digamos. O sea, cualquier parecido con Alf es pura coincidencia. Entonces la DIS sí, la DIS no, la DIS transformada. Miren, es un tema muy complicado, excesivamente complicado. Resulta que el señor presidente de la República señala que va a cerrar la DIS y habla mal de la DIS, y de repente se antoja un colaborador informal que en teoría no iba a ningún puesto gubernamental que quiere esa cosa, y además dice no, que tengan miedo los que andan en malos pasos, como el señor cuando estaba contra el TLC amenazó a medio mundo. Pues entonces uno dirá que son malos pasos para este señor, porque supongo que malos pasos para él no será andar disparándole a globos en manifestaciones de partidos ajenos, ni malos pasos serán quedarse con una finca que es de la Sinfónica. Entonces yo no sé qué es lo que voy a investigar, y me parece que no es como ejemplar lo que ha pasado, y buena parte de los esfuerzos del Poder Ejecutivo se están desperdiciando en hacer nuevos proyectos de ley para la DIS, en defender el proyecto de la DIS, y cualquier diputado que amanece algún día con ganas de hacer algo picaresco ataca a la DIS y ataca el presupuesto de la DIS, y me parece que nos estamos perdiendo ahí un montón de tonterías sencillamente porque no se cumplió con lo ofrecido. Bueno, estas frases... José Bolaños, será Chalo el momio. Bueno, sí, es que volvemos a lo mismo, y luego ponen aquí que San Isidro defiende al pobre Alfa. No sé, yo no entiendo nada, ya ahora sí me dice Marco Inicio acabó eso, no, ya lo dije, Marco Inicio, sea tan bárbaro con esa convención urbana, a los diablos. Don Federico, vean, nos quedan 4 minutos. Vamos
Perdón, proceso legislativo. No entendí claramente qué es lo que se pregunta con proceso legislativo. Supongo que el tema del reglamento. Sí, a mí me preocupa que modifiquen el reglamento porque en el fondo hay una pretensión de que la Asamblea Legislativa genere muchas leyes y esa no es la función de la Asamblea Legislativa. Que tenga la posibilidad de generar leyes no significa que las tenga que estar generando. Las leyes deben ser algo como reservado. Cada ley implica una limitación a la libertad, o una obligación, o un impuesto, o una regulación, o contribuye a la tramitomanía. Entonces eso de estar aprobando leyes a mí me parece pernicioso. Y me parece que además hacer 3 asambleas legislativas más que se reúnen los miércoles y en las cuales podría aprobarse una ley por 7 votos, me parece todavía más susto. Los miércoles yo siempre tiemblo, ¿verdad? Pensando que ahí están los plenaritos listos a hacer una ley y puede ser por 7 votos que se apruebe una ley. Me parece que es para desviar la atención de lo principal que debe hacer la Asamblea Legislativa, que es el control político. Allí debe deliberarse, pensarse y hacer control político. Y me duele que la gente diga es que los diputados no trabajan, hablan mucho, pero por Dios, ¿y qué es un parlamento? Es para hablar, para analizar, para pensar en grupo. Y eso es alguna gente que siempre tiene como deseos de estar poniendo limitaciones. Hay un grupo en La Nación, por ejemplo, el que está empeñado en paquetes tributarios, ¿verdad? Y entonces desde los editoriales de La Nación se habla de poner más impuestos, se habla de reformar el reglamento de la Asamblea Legislativa. Curiosamente, tanto que criticó este grupo de La Nación las mociones y ahora están felices con las mociones de San Otón, ¿verdad? Entonces uno dice, qué inconsistencia más grande y qué desconocimiento de lo que debe ser un parlamento. Dice José Bolaños, esa DIS será la que dé el golpe. Y dice Cristian Castro, excelente opinión, don Federico. Bueno, Ortiga, eso no es el Estado seglar. Si hay patadas, hay para todos. Federico, que se va a fundar un partido liberal. No voy a fundar un partido, liberal. Intenté hacer uno con unos jóvenes y se cumplió aquello de que con niños se acuesta y no amanece, porque qué mal me fue con ellos, ¿verdad? Les confiamos una serie de gestiones y labores y se confundieron todos y nos complicaron la vida y en este momento, en realidad yo puse mucho esfuerzo en el libertario, y quedé muy complicado, ¿verdad? Alguna vez fuimos a Limón, mi esposa y yo, en una gira política, y en una de las vueltas que damos apareció un grupo de gente de los sindicatos, y cuando vieron de quién se trataba, expresaron algunas cosas muy fuertes y se abalanzaron. Mi esposa tuvo miedo verdadero. Yo me preocupé por ella y ese fue solo una de las tantas presiones que sufrí yo por defender ciertos principios. En alguna comisión de la Asamblea Legislativa, o más de una, tuve enfrentamientos complicados, ¿verdad? Y con la gente que uno menos piensa. Montoneros, ¿verdad? Y cobardes que son capaces de atacar de esa manera. Y no me quejo, lo enfrento. Pero para que luego fuera tan aguado el actuar del movimiento libertario, para las traiciones que han salido, para la gente que prácticamente ha vendido el voto y para el robo que le hicieron a la deuda política, pues me sentí muy triste. La verdad es que me sentí muy triste. Un partido que siempre había luchado por la austeridad pública y que de repente apenas puede manotear 110 millones de colones. No son los 500 del PAC, son 110 del libertario, porque los dos pecaron. Pero me parece que quedamos tan inconsistentes y me agarró una pena que otros partidos lo hagan. Es que eso no es excusa. La idea era que queríamos hacer algo diferente y quedé un poco cansado, ¿verdad? Quedé un poco cansado de esa ilusión que teníamos, ¿verdad? En el cambio de siglo, ¿verdad? Del 98 al 2002 y del 2002 al 2006 y con todo el riesgo. Y la verdad es que el momento más consistente fue cuando más duro nos trataron, cuando el expresidente Pacheco, que no cumplió su palabra, me dedicó a una cadena de prensa y televisión, ¿verdad? Hasta de mi risa se burló y fiel a una persona poco leal, sacó la foto más mala mía que encontró, ¿verdad? Que en realidad me veía muy feo. Solo mi esposa me encontró guapo en esa foto, pues porque me quiere mucho. Y digo yo, qué maleantada de Abel Pacheco, ¿verdad? Cómo se retrata con este acto, pero qué bien que estoy atravesado y no lo dejo hacer una inconstitucionalidad. Ah, caray. Terminamos la hora que Ortiga en esta noche. Vamos con el tarjetazo de la semana. Esto fue
Fuego Cruzado. El tarjetazo de la semana. Es momento de agudizar el ojo crítico y ver dónde están las faltas. Esta semana vamos a cerrar con tarjeta amarilla. La roja es cuando sancionamos, reprochamos, recriminamos, señalamos. La verde es cuando exaltamos. La amarilla es cuando dejamos un tema en baño María. Los diálogos convocados por el gobierno. En el caso de los diputados y diputadas, han hecho 2, había el tercero ayer, se interrumpió por la comparecencia del ministro de Hacienda. En el caso de los sectores, empiezan esta semana. ¿Cuál va a ser el resultado? Le damos en la hora que Ortiga el beneficio de la consideración al gobierno para que su iniciativa salga bien, pero estaremos atentos a qué resulta de los diálogos convocados por el gobierno. Esa es la tarjeta amarilla de hoy. Esto fue el tarjetazo de la semana. Carlos tiene algo para el zarpe. Sí, no, señor Luis Corrales, que nos manda a decir que esa ortiga no siento que pique, es un cruce entre chile. Esa ortiga, la ortiga no siento que pique, es un cruce entre chile dulce y jalapeño. Así no se puede criticar carácter. Bueno, vamos a tener que ser más ortigosos. Otra gente nos dice que más bien nos abusamos. Pero bueno. Muchísimas gracias. Terminamos el programa de esta noche. Gracias a Carlos Monge, Mila Cuesta, Cristian Aguilera, Marco Ramírez, Eric Sojolman Rímola y a todos ustedes, amigas y amigos que nos acompañan con su sintonía. Feliz fin de semana. Nos encontramos nuevamente el lunes en este lugar, en esta hora, en este programa.